Buenos días, hermanos. Hoy, junio 7 del 2020, Día del Señor. Un saludo a todos en esta mañana, en donde vamos a proseguir a estudiar el libro de los Hechos escrito por Lucas. En esta mañana, entonces, vamos a iniciar con una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros. Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra. Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma sea edificado. Que podamos concentrarnos en tu palabra que llega realmente de ti. Padre Celestial, permite que de esa forma crezcamos en el conocimiento, en madurez espiritual y conozcamos más lo que tú pusiste en tus apóstoles, Señor, y la misión que le diste en predicar el reino de Dios. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muy bien. Vamos entonces a pasar de lleno al estudio de hoy día en el libro de los Hechos. Vamos a abrir entonces la Biblia en Hechos capítulo 1, de versículo del 5 hasta el 11. Vamos a leer hoy el libro de los Hechos. Capítulo 1, versículos del 5 al 11 en nuestro maravilloso estudio del libro de los Hechos. Dice así la palabra de Dios. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, siéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Palabra de Dios. Empecé con el versículo 5 porque viene a ser la introducción a la parte de este pasaje. La semana pasada empezamos con el versículo 1 en adelante. Prácticamente esto viene la introducción a lo que tiene que ver con Hechos. Lucas empieza tomando donde quedó Lucas 24, su evangelio. Entonces, Lucas toma el último capítulo de su evangelio como introducción al libro de los Hechos. Escuche bien. Lucas toma el último capítulo de Lucas 24 como introducción al libro de los Hechos. Voy a ver si tengo aquí tengo una Biblia. Esta es una de las Biblias antiguas que tú ves. Prácticamente tanto lo usé en predicar que hasta perdí la parte de aquí. Sí, está muy reusada. Lo llevé en todas mis predicas, en todas partes, y lo tengo como recuerdo de mis predicaciones al aire libre. Sí, he predicado al aire libre bastante, en muchas partes. Y bueno, aquí en Lucas, está en inglés, pero lo puedo ver. En Lucas 24, cuando vemos, si abre la Biblia en Lucas 24, versículo 30 y
7, cuando dijo, cuando ellos estaban todavía ellos atónitos y temerosos, Lucas 24:37, y pensaron que estaban viendo un espíritu, fue la noche que Jesús se apareció. Jesús les habló, le dijo, ¿por qué están preocupados? ¿Por qué dudan? ¿No? Se levantan en sus corazones. Miren mis manos, miren mis pies. ¿No? Ese soy yo hoy mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tiene. Ahora, es bien interesante eso, hermano. Porque Jesús está diciendo a los discípulos, un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Ahora, quiero que entiendan bien la fuerza de ese pasaje. Porque esto es para entender, esto es nuestra doctrina, usted es cristiano. Jesús no se presentó en espíritu. Sus palabras textuales que Lucas, que escribió su evangelio y el libro de los Hechos, dice, como buen historiador, él se aseguró, Lucas tenía una idea, demostrar que Cristo realmente resucitó. Ahora, eso da interpretación a que muchos que se oponen a la doctrina de la resurrección digan, ya ves, Cristo no murió. Cristo se habrá desmayado. O es más, seguramente se habrá perdido. Y cuando regresa a su conocimiento, él se presenta y sus discípulos, por eso dice, pensaron que vieron un espíritu, al punto que Jesús tuvo que rectificarlos. Les exhortó, les regañó diciendo, no piensen que hay espíritu, no existe espíritu. Yo soy de carne y hueso. Esa es la explicación que dan los que niegan la resurrección. Pero si leemos el Evangelio de Lucas, Lucas no está diciendo eso. Lucas inclusive registra que él murió. Inclusive más adelante vemos que en el versículo 24, perdón, el capítulo 24 al principio dice, ¿no? Pero en el primer día de la semana, mira, el primer día de la semana, domingo, día del Señor, que después se convierte porque ese día resucitó el Señor. Temprano en la mañana, cuando estaba recién saliendo la luz del sol, vinieron a la tumba, trajeron especies, y cuando encontraron la roca que cerraba la tumba, había sido movida, y cuando entraron no miraron a nadie del cuerpo de Jesús, y estaban perplejos. De repente 2 hombres se pararon cerca de ellos, de una apariencia un poco así sorprendente, y las mujeres estaban con terror, se arrodillaron con sus cabezas al suelo, y los hombres dijeron, ¿por qué buscan, escuchen, al que vive entre los muertos? Alguien me dijo por ahí, hermano, hubiera empezado con el Evangelio de Lucas. Sí, es cierto. Pero hay una razón por la cual se empieza con el libro de Hechos. El libro de Hechos viene a ser prácticamente el segundo documento de Lucas, pero el libro de los Hechos por sí mismo tiene un propósito especial. Está conectado a Lucas, lo cual es muy interesante y bueno para nosotros porque tiene que haber un contexto. Pero nos ayuda a entender la fuerza de cada palabra. Cuando estudiamos la Biblia, cada frase tiene una razón. El hecho que diga aquí los ángeles, ¿no? A las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? En el original es al que está viviendo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está viviendo? Entonces, eso es importante para tener en cuenta que Lucas toma ese contexto. Todo el capítulo 1 de Hechos, escrito por Lucas, es el contexto, la introducción a lo que va a venir después en cuanto a después de la resurrección de Jesús, cuando Jesús asciende. Por eso que es una introducción todavía. En esta parte de introducción, en el capítulo 1, versículo 5,
Jesús les dice que Juan, ¿no?, bautizó en agua, pero ustedes, ¿no?, serán bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, hay una razón por la cual ellos tienen que quedarse en Jerusalén, no tienen que salir en Jerusalén, es un mandato. Entonces pone un paralelo. ¿Se acuerda cuando Juan bautizó en el Jordán con agua? Sí, Señor. Muy bien. Bueno, en pocos días, ustedes van a ser bautizados, pero en el Espíritu. Ahora, hasta ese punto ellos no entendían bien a qué se refería bautizados en el Espíritu. Porque ellos conocían el bautismo de Juan. Pero ahora hay otro bautismo, dice Jesús, en el Espíritu. Entonces, es muy importante que esto se tenga en cuenta. Entonces, después que dice eso, en versículo 6 dice, entonces, ¿no? Entonces, dice, los que se habían reunido, entonces ya cambia el escenario. Ahora, Lucas se concentra en el grupo que se habían reunido, ¿no? Ahora, los que se habían reunido, dice, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Vamos a analizar un poco este versículo 6, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender este pasaje, que está rico en cuanto a frases y contenido textual. Lucas está escribiendo su evangelio y él empieza diciendo, usando la conjunción entonces. Ahora, entonces se puede traducir de varias formas. Se puede decir como pero en adición, por lo tanto, algo así. Aquí le pusieron, o también se puede decir ahora. También una forma de traducir. Aquí lo pusieron entonces. Voy a ver cómo lo pone en otra versión. Estoy leyendo la versión de Reina Valera del 60. Pero quiero ver otras versiones. Ustedes saben, por eso es la razón por la cual leer otras versiones nos ayudan a nosotros a conocer mucho más. Entonces, aquí está. Está abriendo y tengo aquí la Biblia de las Américas y la versión internacional. Ambos. Okay, me llevó a Lucas. Porque es interesante, ¿no? Por lo que está conectado. Vamos a ver Hechos 1, 5. A ver, dice en el 6, entonces dice, las Américas dice también entonces, y la nueva versión internacional, entonces. Voy a ver qué dice la versión que tengo aquí en inglés, ya que la tengo aquí. Y sí lo leí. Miren cómo lo tengo en la Biblia en inglés, que lo leí todo, hasta con notas, todo aquí, ¿no? Esta Biblia lo usé en 24 horas al día, por muchos años. Dice, y, ¿se dan cuenta? En el versículo 6 empieza con y. Y, porque en la traducción del griego, recuerden, eso son traducciones, las versiones son traducciones, no es el original. En el original es y, lo cual da a entender, el y viene a ser una conjunción de transición de tiempo. O sea, después que habla de Jesús, hablándole, entonces Lucas pone en el centro a los discípulos y dice, y ahora ellos, ¿no? Vamos a ver. Se habían reunido, los que se habían reunido, ¿no? Vemos que los que se habían reunido eran más que los apóstoles. Eso lo vamos a ver más adelante, en el momento cuando
el Espíritu Santo diciendo sobre ellos, ¿no? Entonces la conjunción ¿no? Entonces, ellos, que viene a ser el artículo en masculino plural, ellos, ¿no? De acuerdo, en el inglés lo dice, y así, lo cual está prácticamente, porque utiliza dos conjunciones, una de ahí entonces, cuando dice de ahí entonces, está refiriéndose al punto de referencia de Jesús cuando habla con los discípulos, de allí, ¿cuál allí? Cuando les dijo, serán bautizados del Espíritu Santo. Versículo 6 dice, de allí, ¿no? De ese momento, entonces, ellos, habiéndose reunido, ¿se dan cuenta cómo está? De allí, entonces, lo voy a escribir también yo, porque es muy importante entender. De allí, entonces, habiéndose reunido, es prácticamente lo que dice en el original, habiéndose reunido, ¿no? Le preguntaron, ¿no? Le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hay mucho en ese pasaje, en ese texto. Ahora, el habiendo reunido, que dice en el versículo 6, tengan a la mano esto, habiendo reunido. Habiendo reunido es una palabra en el griego que está en el aoristo participio activo, ¿no? Es la sineltontes en inglés, digo en griego, y se traduce habiendo reunido. Esas dos palabras en realidad es una. Y está en el aoristo participio activo. La semana pasada hablamos del aoristo. Bueno, ¿qué significa cuando está en el tiempo aoristo? Significa una acción antes de la acción del verbo. ¿Cómo es eso, hermano? No entiendo. Muy bien, vamos a explicar. Es cuando uno dice, antes de ir a trabajar, fíjese, en ir a trabajar hay dos verbos, ir y trabajar. Hay dos verbos ahí. Antes de ir a trabajar, pero el verbo principal es ir. Dice, estoy comiendo. Ahora, comiendo, estoy comiendo, hay dos verbos también, estoy y comiendo, ¿no? Pero aquí está el participio, aoristo. Está hablando de dos tiempos. Uno, está hablando del tiempo de ir a trabajar y está hablando del tiempo comer. Y según la frase que dije, el ejemplo, es antes, por eso viene ahí el adverbio antes de tiempo, que vayas a trabajar, el tiempo de trabajar, debes, o mejor dicho, estoy comiendo. O sea, quiere decir que antes que suceda el ir a trabajar, yo tengo que comer. Hay dos verbos. Entonces, el aoristo es tengo que comer o estoy comiendo. Porque implica una acción en el participio que estás haciendo en relación a otra acción que vas a hacer después que comas, ¿no? Es como en la liturgia. Antes de escuchar, verbo, la predicación, antes de escuchar, verbo, vamos a cantar, verbo, vamos a cantar. Entonces hay dos tiempos. Primer tiempo es escuchar, pero antes de escuchar va a haber otro tiempo, cantar. Entonces aquí lo que está diciendo es, entonces los que se habían reunido, que está en el aoristo participio activo, están en una acción. Por eso dice activo. Se habían reunido. Ellos mismos fueron y se reunieron. En el momento que se reunieron, ellos, después que se habían reunido, pero ya habiendo reunido, primero se reunieron, es lo que está diciendo, le preguntaron, ¿no? Diciéndole, ¿cuándo restaurarás el reino de ese tiempo? Ahora, la pregunta era, ¿no?
si el Señor restauraría el reino de Israel en ese entonces. El verbo que se traduce como restaurar, ¿no? Ahí dice restaurar. Es un verbo compuesto y significa instaurar de nuevo. O sea, la idea de restaurar es algo que, supongamos este teléfono celular, que es mío. Supongamos que lo comience a desarmar, ¿no? Supongamos que le mueva aquí le saqué la cobertura. ¿Ve? Lo saqué. ¿No? Y después comience a abrirlo. Claro, no lo voy a abrir. Pero supongamos que comience a abrirlo y comience a sacarle todas las partes. Y luego después digo, oh, quiero ponerlo otra vez. Entonces comienzo a poner todas las partes. Termino de ponerlo. Y le pongo esto aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo restauré. Lo restauré. Entonces, la idea de la palabra restaurar es poner otra vez todas las partes en orden tal como fue en el original. Entonces, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, restaurarás, le está diciendo, vas a poner el reino de la misma forma como lo fue en el original. Eso es lo que le está diciendo. Y sabemos que el reino en el original de Israel fue en el tiempo de los reyes. Si vamos a estudiar en Primera Reyes, ¿no? Vamos a ver de que ahí empieza, pues prácticamente es en Samuel prácticamente. Primera de Samuel capítulo 9, principio del reinado, dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel. ¿No? Seguimos más adelante. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea que era un hombre, como dice aquí, hermoso, o sea, de una presencia física extraordinaria, de una presencia física impresionante. Y era el más alto de todos, y cuando dice de hombros altos era de altura física, era alto, y tenía todo su físico totalmente, diríamos, impresionante, hombros fuertes. O sea, era una persona físicamente saludable y sobrepasaba en todo eso a los demás hombres del pueblo. ¿No? Y dice en el mismo capítulo, aquí está, en el versículo 10, 1 Samuel 10. Vamos a ver, versículo 1 Samuel 9, 27. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. ¿No? Es Samuel hablando a Saúl. Ahora en el capítulo 10 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. Esa es la forma como ungían al rey. El aceite, por eso, cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, le estaban ungiendo ya como rey. ¿No? Seguía la tradición hebraica. La unción del aceite simbolizaba la aprobación del reinado
ya sea en este caso de Samuel. Y le dijo, no, y lo besó, supuestamente en la frente, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Fíjese. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, los cuales te dirán, las asnas que has ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por ustedes, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? ¿No? Y luego, en el versículo 5 dice, capítulo 10, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciendan al lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Fíjese, ahora es una fiesta. Entonces, fíjese, el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, vendrá sobre ti con poder, el mismo. ¿Saben qué? ¿Dónde está mi marcador? Creo que ya lo perdí. No lo encuentro. Lo tenía aquí. ¿Dónde está mi marcador? Oh, pues aquí está mi marcador. Aquí lo encontré. Fíjese lo que dice 1 Samuel 16. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. Eso es como el primer rey de Israel, Samuel, es ungido y recibe el poder del Espíritu Santo. Ahora, el lenguaje, ¿no? El lenguaje, voy a ponerlo aquí en mi nota. Eso, anótenlo, porque esto va a ser parte de la pregunta del cuestionario. 1 Samuel 10, 6, ¿no? 1 Samuel 10, 6. El lenguaje es idéntico, igual, los elementos están iguales que en el versículo 5. El versículo 5 dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo de no muchos días, ¿no? Y está hablando de un elemento. Luego vamos a venir con más elementos más. Pero ese versículo, 1 Samuel 10, 6, es justamente el contexto por el cual los discípulos le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces, Jesús, una vez, ¿qué significado? Vas a poner otra vez el reino de Israel que fue en el tiempo de los reyes, Samuel, David. Vas a hacerlo otra vez como lo fue antes, o sea, un reino terrenal, era la idea de los discípulos, ¿no? Ahora, ellos pensaban que ya era un hecho a realizarse, porque recuerde que estaban bajo el Imperio Romano. Entonces los discípulos creían que Jesús tenía que ponerles un reino físico, como fue el de Samuel, el de David, el de Salomón. Ahora, cuando dicen los discípulos aquí, en este tiempo, no, el sustantivo tiempo viene de cronos, que significa espacio de tiempo. Jesús lo dice después, hay 2 palabras para tiempo. Ahorita mencionan cronos. Cronos
es la palabra que viene cronología, o cronología en español es griego. Ya ven que hablamos griego. Crono viene a ser tiempo, logía, estudio, tratado, el estudio del tiempo. ¿Se dan cuenta? Todos los hispanos, todos, ya sea ignorante o no, hablamos griego. Si usted conoce a un hombre que se llama Filemón, yo he escuchado, o Felipe, muy común, no es español, es griego. Así que cuando conoce a un Felipe, dígale, Felipe, tienes el privilegio de que tu nombre sea en griego. Claro, no va a entender nada, pero es la verdad. ¿Qué más? Cronos significa en este tiempo. ¿Cómo sabemos que los discípulos se estaban refiriendo a ese tiempo? Bueno, por el artículo demostrativo touto. Touto, no tonto, touto. Touto es el artículo demostrativo de este, de la palabra este, junto con el sustantivo tiempo. Esto está indicando que los discípulos están hablando de ese tiempo de ellos. Por eso dice touto, tiempo. Cronos, touto, cronos, este tiempo. Entonces, la idea de los discípulos es Jesús, Señor. O sea, ellos todavía no entendían bien, pero decía, antes que vayas al cielo, ya que estás aquí, significa que vas a restaurar el reino a Israel otra vez, como lo fue en la gloria de Saúl, o en la gloria de David, en la gloria de Salomón. Estaban entusiasmados. Y dice por eso, en este tiempo, en el tiempo donde estaban ellos. Entonces, esa es la idea en la mente de los discípulos. Ellos pensaban ver un imperio así que haga frente al imperio romano, porque estaban cansados de que estaban bajo la autoridad del imperio romano. Estaban totalmente cansados. Ahora, ¿cómo entender el reino? En el contexto es el imperio romano. Los judíos no eran superpotencia, recuerden. Políticamente estaban bajo el imperio romano. Roma era el imperio del mundo en ese entonces. Y los judíos estaban infelices porque estaban bajo el poder de los gentiles. Los gentiles eran los romanos. Por eso los judíos tenían resentimiento. Mucho resentimiento tenía el judío. Entonces, ellos vieron en Jesús como el Mesías político. En realidad ellos lo veían como Mesías, pero político, un libertador político, un caudillo, un líder. Él nos va a guiar a una revolución política, es verdad, así era literalmente, una revolución política. Vamos a pelear con los romanos, vamos a vencerlos, vamos a derrocar al emperador romano, vamos a tomar poder político y una vez que tengamos eso, vamos a restaurar otra vez el glorioso reino de Jehová a Israel. Esa era la visión escatológica de ellos. Por eso que los judíos actualmente, los rabinos ortodoxos, rechazan que Jesús fue el Mesías. Porque si hubiera sido el Mesías, dicen ellos, sí, así dicen, yo he hablado con ellos, entonces Jesús no hubiera muerto. Número uno. Número dos, y si vivió a la vida, vino a la vida otra vez, según ellos, entonces se hubiera instaurado políticamente el reino de Israel, lo cual hubiera sido mucho mejor, porque ahí inclusive hubieran creído que es verdad que resucitó. Pero no hizo nada. Se esfumó, desapareció, tuvo miedo, fue un fraude. Así lo ven. Y dejó a sus mismos discípulos, ahí vean y mencionan este pasaje. Ellos inclusive querían un ministerio político, un reino político, y no pasó nada. O sea, eso demuestra que Jesús no fue el Mesías judío, porque no instauró, no restauró el gobierno, el reino a Israel. Ahí lo dicen, así lo dicen. Claro, porque esa es la mentalidad de ellos. Pero interesante porque cuando leemos, ¿no?, cuando hacen la pregunta, respondiendo,
¿no? Está en el imperfecto indicativo activo. ¿Qué significa perfecto, imperfecto indicativo? Significa preguntaron. O sea, la pregunta ellos preguntaron de una forma general en el sentido que queremos la respuesta ahora. Queremos la respuesta ahora. Fue una pregunta directa a Jesús. Dinos, estamos aquí dispuestos a escuchar si vas a restaurar el reino otra vez a Israel. Y le llaman Señor, ¿no? Es un vocativo. ¿Qué significa vocativo? Una forma de expresión de respeto en este caso. A este tiempo, ya expliqué, del tiempo de ellos, ¿no? El reino a Israel. Entonces la idea de ellos del reino era realmente importante. Entonces cuando sucede eso, Jesús, ¿no?, les dice, ¿no?, a ellos, dice aquí, y les dijo. Ahora, el decir viene a ser el verbo. El verbo está en el aoristo indicativo activo. Estamos hablando de mucho aoristo. ¿Qué significa aoristo en el verbo? Significa cuando dice les dijo, que está haciendo una declaración, ¿no? Una declaración que no tiene un límite de terminar la declaración. Él lo está diciendo. Por eso es inactivo, él lo habla. O sea, lo que está diciendo Jesús no tiene un límite para terminar. Y lo está diciendo antes que suceda una acción. Eso es el verbo aoristo en ese momento. Ahora, recuerda lo que dije la semana pasada. Lucas no estuvo presente, ¿ok? Pero él escribe esta carta basado en el testimonio de Pedro y otros. Ahora, recuerda otra cosa. Pedro y los otros le dicen a Lucas lo que ellos recuerdan que dijo Jesús. Y sí, no los detalles, lo que ellos recuerdan. Lo cual implica que esta respuesta de Jesús pudo haber sido más. Pero no sabemos qué más. Pero lo que registra Lucas es lo que le dijeron a él. ¿Ok? Eso quédese bien claro. La respuesta puede haber sido más larga, y posiblemente fue, yo creo eso. Pero que lo que registra Lucas es exactamente el resumen, diríamos, la idea central de lo que dijo Jesús, que fue que le dijeron a Lucas que es lo que dijo Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, Jesús les dijo, no, empieza con un negativo, os toca, ¿no?, a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, muy interesante aquí, porque cuando dice no, está hablando con el negativo, es un adverbio negativo, que cambia todo lo que dice Jesús en respuesta a los discípulos. Lo que Jesús está diciendo en otras palabras es, a ustedes no les importa saber cuándo va a haber el reino de Israel, porque eso solamente le corresponde al Padre. Eso es lo que le está diciendo Jesús en términos modernos, simples, del lenguaje español. Le está diciendo, no les importa. A ustedes no les importa saber lo que solamente le corresponde al Padre. Eso es la respuesta de Jesús. Alguien dirá, ¿pero qué? Pero que Jesús es tan violento, no los pudo hablar con amor, con decirles, a ver, discipulitos míos, siéntense, les voy a... No. Eso solamente existe en una mentalidad tal vez evangélica. Pero no, Jesús fue directo. Dijo, a ustedes no les importa. Y miren cómo les dice, no os toca, ¿no? La palabra tocar no está en el original. Recuerde, cuando se traduce, se tiene que poner la idea central. En el original está, no es de ustedes. O sea, no es negocio de ustedes. No es asunto de ustedes. A ustedes ni siquiera les debe importar ese tema. Así les está diciendo Jesús. Ahora uno diría, ¿pero por qué si ellos son judíos? Claro. Pero Jesús les dice otra vez. Jesús no les explica el por qué. Jesús no toma en cuenta por qué le están preguntando. Simplemente le responde, a ustedes no les interesa. No es negocio de ustedes. No les importa a ustedes saber esto. No tienen que preguntar, porque dice, no es de ustedes el saber. Ahora, el
el verbo saber está en el aoristo infinitivo activo. Ahora, ¿qué significa infinitivo aoristo? Significa que Jesús está diciendo, y esto es interesante, que a ustedes no les incumbe el saber ahora, ni mañana, ni nunca en el futuro, acerca de la restauración del reino de Israel. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Por eso se llama infinitivo, o sea que no hay un término de terminar el no conocer. O sea, el no conocer inclusive nos incluye a nosotros. No nos incumbe el conocer si el reino va a ser para Israel. Ahí lo dice Jesús en el aoristo infinitivo activo. O sea, para el tiempo que mueren los discípulos, eso sigue igual. Jesús le está diciendo, no les interesa a ustedes, no es de ustedes el negocio, saber el propósito, cuándo o saber si Dios le va a restaurar el reino de Israel. Por eso está en el infinitivo aoristo, presente que no tiene tiempo para terminar. Ese es el aoristo. Infinitivo va a seguir siempre el no saber. No tienen que saber. Ahora, dice dos cosas, dos partes del tiempo. Dice tiempos, el tiempo y sazón. En inglés, en griego es cronos y kairos. Cronos y kairos, los dos palabras que significa tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en cronos, significa espacio. Años, cuando se habla cuántos años tú, eso es cronos. Cuando murió, cronos. Cuando te graduaste de la escuela, cronos. Digamos, cuántos hijos tienes, cuándo fueron su fecha de nacimiento, cuándo te casaste, cosas así, cronos. Un tiempo, cronos. Pero la otra palabra que se refiere a cronos viene a ser con estación o evento especial, ¿no? Por ejemplo, se puede decir, la Segunda Guerra Mundial es cronos y kairos. ¿Por qué? ¿Por qué es cronos? Porque la Segunda Guerra Mundial tiene un tiempo de inicio y un tiempo de término, cronos, cronología. Pero también es un kairos. ¿Por qué? Porque en toda la historia humana es una parte, es un evento histórico que ocurrió, la guerra. Sí, la guerra. Entonces, el mismo evento se toma como algo histórico, pero también se toma como algo cronológico. ¿Sí? Como algo cronológico. Como cuando uno dice, en mi vida pasaron muchas tragedias, digamos, ¿no? Fue la noche que mi carro chocó con otro carro, tuve un accidente. Ese es un evento en tu vida. Eso se llama como kairos, evento que sucedió. Pero si te preguntan, ¿y qué fecha fue? Ya te está hablando del cronos. O sea, ¿qué fecha exacta sucedió ese evento? Por eso Jesús dice, a ustedes no les importa saber el tiempo, el cronos, cuándo exactamente va a suceder, ni tampoco el kairos, o sea, si es que va a suceder ese evento del reino. ¿Sí? Exactamente, eso es lo que significa. Y dice el cual, o sea, ese tiempo, el Padre, ahora Jesús menciona al Padre, puso, ¿no? En el Reina Valera dice, puso en su propia autoridad. Ahora, la palabra poner viene de la palabra efeto, que significa establecer, poner algo fijo. Establecer, poner, es como poner fundamentos bajo una casa, ¿no? Algo fijo, que no mueve. Entonces Jesús dice, esa pregunta acerca del reino le corresponde a Dios, porque Dios es el único que estableció lo que corresponde al reino. Y solamente a Él, por eso dice, sola potestad, dice, solamente lo hizo porque Él tiene la única, absoluta autoridad de hacerlo. Lo cual quiere decir, ni a ti ni a nadie les corresponde el saber acerca del reino. Y eso tiene que ver mucho ahora, porque hoy día los evangélicos que creen que hay un tercer templo y todas esas cosas,
de una forma equivocada, estos evangélicos mesiánicos, inclusive pentecostales, enseñan que va a haber un tercer templo antes de la venida de Jesús. ¿Sí? Ellos lo dicen, ¿no? Dicen que en Jerusalén ya van a hacer el tercer templo. Eso no, Jesús refuta eso. Aquí con la misma escritura. Hechos 1:7 lo refuta. Pueden ponerlo ahí. No les toca. Eso va a venir también en la parte de la pregunta. Jesús refuta a aquellos que están buscando la señal de la restauración del templo. Sí, lo refuta. ¿Enseña la Biblia que va a haber un tercer templo que va restaurado? No, aquí dice, eso no les corresponde a los discípulos. A nosotros no nos corresponde saber. Eso solamente fue establecido por Dios por su propia autoridad. Bajo su sola autoridad le corresponde a Dios el Padre, a nadie más. A nadie más. No tenemos que preocuparnos de eso. ¿Por qué no tenemos que preocuparnos? Ya lo dijo Jesús. Pero hay otra cosa también, ¿por qué? Y eso viene en el versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. Dice, pero, ahora la palabra pero, ¿no? Empieza, ¿no? Con una conjunción de contraste. Pero, el pero significa, es una conjunción que significa que lo que vas a decir va a explicar, o generalmente lo que vas a decir viene a ser lo opuesto a lo que se dijo. Por ejemplo, lo opuesto a lo que Jesús va a responder al opuesto es que los discípulos están hablando de la restauración de Israel. Bueno, Jesús que les dijo que ya no les corresponde a ustedes saber eso, porque eso fue establecido por el Padre bajo su propia autoridad. Nadie más tiene la autoridad de saber. ¿No? Jesús no termina ahí. Jesús dice, pero, ¿no? Quiere decir, dando a entender que hay algo que sí a ustedes les corresponde saber. Eso sí. Y lo que les corresponde saber a ellos es lo mismo que les corresponde saber a nosotros, porque somos cristianos. Esto sí, lo que viene, nos corresponde a nosotros. Fíjese lo que dice. Dice, pero recibiréis. Ahora, la palabra recibiréis, ¿no? Está en el verbo. Es un verbo plural en segunda persona del futuro indicativo. Medio. ¿Qué significa futuro indicativo medio? Medio va a decir que ellos lo van a recibir. O sea, ellos no hacen nada para recibirlo. O sea, ellos no dicen van a trabajar para recibir. No, no hacen nada. Ellos lo van a recibir. Por eso se llama un don. Ese es como un don. Futuro, porque va a ser algo en el futuro, pero va a ser en algo en el futuro cercano. No en el futuro de 1000 o 2000 años, sino cercano. ¿Y qué significa indicativo? Indicativo significa que es algo real, no es imaginario, no es hipotético. Jesús no le está diciendo una promesa hipotética, sino Jesús le está diciendo algo real que va a acontecer poco. ¿Cómo sabemos que es poco? Porque Jesús dijo en el versículo 5, dentro de no muchos días. Ahí está. Entonces cuando dice el futuro indicativo, está diciendo en un futuro de pocos días, van a recibir, realmente van a recibir. Ustedes no tienen que hacer nada. Entonces el versículo 5, ¿no? Cuando dice bautismo del Espíritu, está conectado con el versículo 8. Eso va a ser la pregunta que le haga. Le voy a decir, ¿está el versículo 5 conectado al versículo 8? Claro que sí. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 5 la respuesta. El versículo 5 dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu. Y en el versículo 8 dice, recibiréis el Espíritu. Entonces hay una conexión del versículo 5 al versículo 8. Entonces, fíjese lo que dice, ¿no? Recibirán, que el Padre puso, recibirán poder. Ahora, la palabra poder, ¿no? Es la palabra que viene de la palabra dunamis en griego, de donde viene nuestra palabra dinamita, que explota. Y la razón que pusieron a ese explosivo dinamita es porque es poderoso. Sí, es tan poderoso que lo pusieron dinamita, poder. Tiene mucho poder la dinamita. Explota, rompe y destruye cualquier cosa que está a su alrededor. Entonces, la palabra dunamis implica un poder milagroso, sobrenatural, es lo que significa. Entonces, Lucas está usando en el griego dunamis, porque dunamis es el sustantivo, ¿no? El sustantivo que significa
poder destructor milagroso. ¿Sí? Cualquiera no puede tener ese poder. Entonces, Él sabe qué usar. Entonces está diciendo, ustedes todos, porque está en el plural, van a recibir, ¿no?, algo real, ¿no? Van a obtener, ¿no?, dinamita poderosa, milagrosa. Interesante, eso es lo que está diciendo. Van a obtener una fuerza sobrenatural, milagrosa, ¿no? Un poder milagroso van a obtener. No, dice, hay una coma. Ahora, fíjese que está diciendo de un tiempo van a recibir. Pero luego, después de esa coma, Lucas pone otro tiempo y dice, cuando haya venido sobre nosotros, ¿no? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahora, cuando dice el haya venido, ¿no?, es un verbo que está en el aoristo. Otra vez. Ahora, ¿qué significa? ¿En qué parte de aoristo está? Está en el aoristo participio activo. Quiere decir, ¿no?, que que lo que va a venir va a ser activo. ¿Qué es lo que va a venir? Ahí dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir, por eso está activo. Él hace la acción, el Espíritu Santo. Cuando dice haya venido, está diciendo de un tiempo antes que reciban el poder. Por eso es el auristo. ¿Se dan cuenta cómo el auristo nos ayuda a entender los tiempos? O sea, Lucas, por eso el Antiguo Testamento está lleno de auristos. Alguien dijo, pero ¿por qué no lo hicieron más fácil? ¿Por qué no lo hicieron primero viene el Espíritu y luego viene el poder? Claro, es lo más fácil, ¿no? En nuestra mente es lo que yo hago, ¿no? ¿No se dan cuenta que yo digo, número 1, yo hubiera hecho eso? Número 1, viene el Espíritu Santo. Número 2, viene el poder. Fácil, entendible. Pero en el Antiguo Testamento no es así, porque ellos no piensan como nosotros. La estructura hace 2000 años de la estructura de los apóstoles en su mente, su intelecto, en cuanto a todo lo que es griego, es diferente a nosotros. Entonces, por eso el auristo nos ayuda a ellos a entender esto de los tiempos. Porque en otras palabras está diciendo, ustedes van a recibir poder activo, ustedes no van a hacer nada, pero antes que reciba poder, va a venir el Espíritu Santo. Entonces, ¿me entiende? Es como decir, bueno, te ganaste un premio, $1000, es tuyo, te lo vamos a dar, qué bien, pero antes, fíjese, antes que te dé el dinero, ya luego viendo pero antes va a suceder esto. O sea, hubiera yo empezado, mira, primero va a suceder esto y luego recibes. No, yo primero dije, vas a recibir esto, porque es un hecho que lo vas a recibir. Pero antes que lo recibas va a suceder esto. Es lo mismo que está haciendo aquí Lucas. Lo que está diciendo, ¿no?, ustedes van a recibir poder milagroso, una fuerza milagrosa divina. Pero antes de eso va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. O sea, que en el participio activo del aoristo está diciendo así, cuando esté viniendo el Espíritu Santo, viniendo, en el momento mismo que está viniendo, ustedes van a recibir poder. Eso es lo que está diciendo. Cuando esté viniendo el Espíritu Santo, o sea, cayendo, ustedes van a recibir poder. Ahora, no está diciendo primero reciben, número 2, no, primero viene el Espíritu Santo, número 2 recibe. Tampoco es eso el tiempo, porque eso indicaría primero viene el Espíritu, ok, ya lo tengo. Número 2, ahora viene, ahora tienen poder. No es eso. Dice, en el momento que están recibiendo el Espíritu, en el momento que está bajando, venido, porque dice venir, el Espíritu viene, en ese preciso momento van a recibir poder. O sea, es algo contingente. Eso se llama la contingencia. ¿Contingencia qué significa? Contingencia significa
la, la realización de un acto que sucede al mismo tiempo que de la causa que lo está causando ese acto. Al mismo tiempo está pasando eso. Es como que, digamos, usted se lesiona la rodilla, le ponen una pomada en la rodilla y le dicen, bueno, primero póngase la pomada y luego el dolor va a desaparecer. Pero en realidad es, mientras le están poniendo la pomada, está desapareciendo el dolor. O sea, la acción es contingente, sincronizada, simultánea. Es lo que está pasando aquí. Que en el momento mismo que venga el Espíritu Santo, entonces en ese mismo momento ellos recibirán el poder. Interesante. Eso es lo que Jesús quiere que ellos sepan. No cuándo va a restaurar Israel, sino que ellos van a saber, que ellos sepan, que va a venir el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, ellos recibirán poder. Ahora, ¿cuál es el propósito de recibir poder? Ahí mismo lo dice, veamos. Y me seréis testigos. Ahora, el y, ¿no? Viene a ser la conjunción de copulación. ¿Qué significa conjunción de copulación? O sea que está conectado al pensamiento. O sea, tampoco es 1, 2 y 3. Es todo el proceso junto. Es como decir, otra vez, digamos, el celular. El celular es esto, sí. Pero dentro del celular hay partes. Si quitamos una parte, ¿qué va a pasar? No va a trabajar. ¿Es cierto? Entonces, todas las partes tienen que estar allí para que el celular, ¿no? Para que el celular se prenda y trabaje, ¿no? Para que el celular se prenda y trabaje. Entonces, en este aspecto, vemos tres cosas. Uno, la venida del Espíritu Santo. Dos, el recibir el poder. Y tres, el ser testigos. Tres cosas importantes del versículo 8. La pregunta es que yo le voy a decir. Mencione los tres actos principales del según el versículo 8. Su respuesta tiene que ser la venida del Espíritu Santo, recibimiento del poder y el ser testigos. Tres cosas nos está mostrando el versículo 8. Ahora, sigamos con el versículo 8. Dice, y me seréis testigos. ¿Qué significa testigo? La palabra testigo viene de la palabra griega mártir, de donde viene nuestra palabra mártir. O ya ves que mártir también es griego. Entonces, cuando alguien dice yo soy un mártir, es griego, está hablando griego, no sabe, él cree que es español, ¿no? Pero es griego. ¿Cuántas palabras ya tenemos? Bastantes, ¿no? Cronos, ¿no? Y ahora viene mártir, martirus, testigo. Ahora, ¿qué clase de testigo? Significa alguien que ha visto algo, testigo ocular, o alguien que escuchó algo, testigo auricular. Entonces, en este caso, los testigos son dos categorías. La primera categoría, testigo ocular, y la segunda categoría, testigo auricular. ¿Por qué? Porque están mirando a Jesús. Lo están mirando. Segundo, porque están escuchando sus palabras. Nadie se los está contando. Lucas no fue testigo. Él sí tuvo que depender de lo que le dijeron los apóstoles, Pedro y otros más, para escribir. Pero los discípulos no dependieron de nadie porque estaban delante de Jesús. Ellos escucharon a Jesús, ellos vieron a Jesús. Entonces Jesús dice, ustedes, por eso le dice, son mis testigos. Nadie más puede ser testigo de esos entonces. Ellos son los verdaderos testigos. Ahora, la palabra testigo no dice de Jehová, dice de Cristo. ¿Dónde dice? Mira lo que dice ahí. Serán testigos de mí, ¿no? Serán, en el la Reina Valera lo traduce en me seréis testigos, pero en el original en realidad dice así, porque ustedes serán, ¿no? El verbo serán está en el futuro, indicativo medio, sabemos que va a ser en pocos días, ¿no? Para mí, serán testigos para mí. Ahora,
la palabra para mí en el original significa que ellos van a ser testigos, no para ellos mismos. O sea, ellos no van a hablar de ellos. Los discípulos no van a hablar de ellos, sino ellos van a hablar de Jesús. Entonces, la refutación a los herejes testigos de Jehová es en Hechos 1:8. Jesús les dice textualmente que los discípulos van a ser testigos no de Jehová, no menciona la palabra Jehová, menciona la palabra de Jesús, porque Jesús está hablando. Dice mío, para mí. El para mí viene a ser el pronombre posesivo. Ahora, es posesivo y tiene una fuerza. Posesivo significa que esto es mío. Cuando yo digo mío, ¿no? Es el pronombre posesivo porque es mío, mío. ¿Se dan cuenta? De posesión. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes van a ser testigos para mí, quiere decir que ellos no van a ir a las calles a decir, oh, yo voy a dar testimonio de lo que yo quiera. No. Jesús los tiene y cuando vayan, mira, Jesús, los discípulos, ellos van a decir, ¿de qué estás hablando? Soy testigo para Jesús. Como para Jesús, sí, Él me posee, yo soy un instrumento. Yo no hablo nada de otra cosa sino de Jesús. Él me posee, Jesús. Él no está aquí, por eso Él me hizo su testigo. Él me hizo su testigo de Él, ¿no? Yo soy de Él su testigo, nada más. Yo nomás hablo para Él. Yo le pertenezco a Él. Yo soy su esclavo. Él me está guiando, nada más. No, si se enojan conmigo, se están enojando con Él. Eso es lo que Jesús le dijo. Van a ser testigos para mí. Van a hablar por mí. Van a hablar de mí. ¿Y quién es mí? Jesús. Jesucristo. Y dice, ¿en dónde vamos a ser testigos? ¿A quiénes le vamos a hablar? De que te hemos visto y te hemos oído. Bueno, ahí dice la preposición en ambos. Jerusalén, que es la ciudad donde estaban ellos, en Jerusalén. Luego hay una coma y viene otra vez. Y copulación, o sea que va a seguir, está conectado a otro pensamiento, copulación. Y en preposición. Ahora viene todo el adjetivo, toda. Ahora, en este caso, toda sí es literal. Porque lo que sigue tiene que ver con el alcance del testimonio de los apóstoles. Empiezan en Jerusalén, porque ahí es donde están, local. Tienen que empezar ahí. No tienen que empezar en el África, tienen que empezar ahí. Luego que terminan Jerusalén, Jerusalén está en la provincia de Judea, ¿no? Es como su distrito o su provincia en su país donde está. Hay una ciudad, pero de esa ciudad van a la otra ciudad hasta que se llena la provincia, se vaya toda la ciudad de la provincia. Bueno, la provincia era Judea, la capital estaba Jerusalén. Empiezan en Jerusalén y dice, luego en toda la provincia de Judea, testigos, toda. Bueno, Señor, ya terminamos Judea, ya fuimos a todos los rincones de Judea. Ahora bien, ahora en Samaria. ¿Samaria? Sí, van a la otra provincia de Samaria, ¿no? Que está conectado al norte. Ok, vamos a Samaria. Señor, ya terminamos Samaria. Bueno, y ahora a todas las partes bien últimas de la tierra. Eso significa que después de Samaria seguía Galilea, después de Galilea venía Asia Menor, luego viene el África, luego viene la India, luego viene Europa Occidental, Europa Oriental, y luego hasta todas partes del mundo. Entonces vemos ahí en Hechos 1:8 el alcance del testimonio de los discípulos cuando hayan recibido el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo y recibido el poder. Ahora, bien interesante porque Lucas tiene mucho cuidado en usar los términos. Él dice, primero viene el Espíritu Santo y en ese momento que está viniendo recibirán el poder milagroso, poder divino, milagroso, poderoso, un poder con mucha fuerza para que sean mis testigos,
para que hablen de mí, solamente de mí, se sometan a mí, lo hablen a todo Jerusalén, a toda Samaria, a toda Galilea, a toda Asia, a toda África, Europa, India, ¿no? Hasta la última parte de la tierra. Y ahí, eso es el propósito. En ese versículo 8, Jesús está diciendo todo. ¿Ok? Hechos 1:8. Recuerde, eso va a venir en las preguntas del cuestionario, ¿no? La pregunta es esta, cuando dice, y me seréis testigos, me seréis testigos. Está hablando de la misión real, efectiva, no imaginativa ni hipotética, de la expansión del reino de Dios a todas las naciones del mundo. Ahora, algo bien importante. Mateo 28, 18, eso para que se den cuenta que cuando Lucas dice que él habló todo, en realidad no era todo, era todo lo que los discípulos le dijeron que él habló. Porque en Mateo 28, al final, Jesús mismo dice, él les manda, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Lucas no menciona esto. Cuando dije, se dan cuenta en la parte, en primer versículo, capítulo 1, dice, todas las cosas que Jesús enseñó. Bueno, no incluye Mateo 28, del 18 al 20. No lo menciona aquí. Entonces, por eso, cuando dice todas las cosas, bueno, no puso Mateo. Entonces, no son todas las cosas. En realidad, sí, no son todas las cosas. Son todas las cosas que le dijeron a él. Ahora, alguien puede decir, bueno, entonces, ¿qué pasó con Pedro? ¿Se le fue la memoria? Que dije así la semana pasada. Que pasaba un tiempo, ellos escucharon a Jesús. E inclusive entre nosotros. Si no hubiera esto, supongamos, porque con el video usted puede retroceder y escucharme las veces que quiera. Pero en un sermón normal, de 1 hora, termino y le preguntan de qué habló el pastor. Ustedes tal vez van a recordar el 10 o 15%. El 80% no lo van a recordar. Ahora, a la otra persona puede recordar inclusive tal vez el 10%, pero lo que recuerda no es lo mismo que usted recuerda. Porque dice, pero también dijo esto. Traen otra tercera persona, va a recordar el 20%. Y lo que recuerda no va a ser lo que usted recuerda ni lo que la otra persona recuerda. Va a ser partes que usted no recuerda, que él sí recuerda. ¿Me entiende? Tal vez otro tiene mejor memoria, va a recordar tal vez un 30%. Todavía no es mucho. 30 no es todo. Tal vez va a recordar más de lo que el resto recordó, pero no es todo. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto está en que sí, no está negando que Jesús no dijo eso. Simplemente que Lucas tiene que depender de lo que le dijeron los que estuvieron con Jesús. Y muchos de ellos se habrán olvidado de detalles. Mateo no se olvidó, Mateo está ahí. Pero Lucas no menciona lo que dice Mateo en esa parte. Hay otras partes que sí lo menciona, por eso se llama sinópticos. Un día vamos a estudiar eso, ¿no? Vamos a estudiar eso. Entonces, Lucas pone todas las cosas de la fuente que recibió. De la fuente que recibió. Esas son todas las cosas. Pero en Hechos 1:8 nos dice prácticamente, aunque no dice eso, la idea es la misma. El ir y hacer discípulos. En ese caso no dice discípulos, dice sean mis testigos. Pero si lo ponemos junto con Mateo 28, vamos a ver que es sean mis testigos para ser discípulos a todas las naciones. ¿No? Para ser discípulos a todas las naciones. Entonces, hay una complementación de ideas, de tiempos, de lo que sucedió. Por eso se dice evangelios sinópticos, o sea que están sincronizados. Lo que no dice uno, dice el otro, y lo que dice en la misma historia, tal vez hay pequeños elementos que difieren, y eso es así, lo vamos a ver más adelante.
Porque es interesante ver cómo las partes que sí dice, las partes que no dice uno, las partes que no dice el otro, las partes que, ¿por qué no menciona esto aquí? ¿Por qué lo menciona, pero lo menciona en diferente forma? Aquí agrega esto, aquí no agrega esto. ¿Cuál es la verdad? O sea, cosas así. Porque son documentos. Entonces vemos aquí, y con esto termino, ¿no? El resto lo va a terminar la próxima semana, que dos cosas. No es acerca del reino de Dios que ellos tienen que preocuparse, sino acerca del poder del Espíritu Santo que van a recibir para que sean testigos, ¿no?, de Jesús, para Jesús, testigos en forma local, ¿no?, en forma más extensa y en forma global. Entonces Jesús tenía como propósito que su mensaje que fue predicado a ellos localmente en Jerusalén se haga un mensaje universal, un mensaje global, un mensaje católico, universal, y que iba a ser posible a través del testimonio de los discípulos que él escogió. No está limitado a ellos, porque vamos a ver más adelante, ¿no?, que igual como dice Jesús, a todas partes del mundo, la última parte del mundo, dice. El griego es escatolus, de donde viene escatología. Hasta la última parte del mundo van a ser sus testigos. Y la última parte del mundo, ellos murieron sin ir a la última parte del mundo. Pablo predicó al mundo de su tiempo, pero aquí hay un mensaje que también trasciende Judea, Israel, Palestina, y que se extiende a África, a Asia, a la India, a Europa Oriental, Europa Occidental y también a otras partes del mundo. Eso sigue en la iglesia que Jesús levantó en Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que este estudio haya sido de mucha ayuda para entender el mensaje y alcance del Evangelio. Ayúdanos, Señor, este día a seguir meditando y reflexionando en tu palabra y crecer en el conocimiento de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes ahora y siempre. Amén.